Y realmente pues estamos aquí por voluntad de Él. Por voluntad de Él soy misionera de la Divina Voluntad y lo puedo decir con toda la fuerza porque era misionera 30 años y es el Señor el que me saca de ahí y me pone a trabajar de esta forma. Y todo lo va haciendo Él, como esta charla que tampoco está programada y se dio porque Dios así lo quiso. Entonces muy contenta de estar con ustedes esta noche y vamos a compartir lo que Dios mismo nos ha dado. Iniciemos entonces fundidos en esa voluntad de Jesús. Ponemos nuestra mente en la suya y tomamos su mente para nosotros, nuestros ojos en sus ojos, para tomar en nosotros sus ojos, nuestros oídos en los suyos y tomamos sus oídos, nuestra boca en su boca, para tomar su boca en nosotros, nuestro corazón en el suyo y tomamos el suyo para nosotros. Y así, viviendo y obrando Él en nosotros, vamos a darle al Padre una gloria infinita en este momento de reflexión por todo y a nombre de todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para poder tener espacio suficiente para todo y que las cosas no se queden en el tintero ni en el corazón de cada uno, sino que las puedan expresar bien, ya porque tengan preguntas, aportes, inquietudes. Entonces vamos a hacer así. Yo he elaborado unas diapositivas muy sencillas, pero el objetivo es visualizar bien las citas, los contenidos, que puedan, para los que tienen una memoria visual, pues favorecerles bastante. Y luego voy dando espacios para preguntas, para que así las explicaciones no queden interrumpidas y la grabación pueda quedar mejor. Entonces yo les aviso cuando tenga el espacio para las preguntas o exposición de inquietudes o intercambios que quieran hacer. Vamos entonces a empezar. ¿Qué es la oración? La están viendo todos, ¿verdad? Bueno. Sí, correcto. Sí, señora, estamos mirando. Bueno. Estas son unas definiciones muy sencillas. Pudiéramos decir que es algo elemental, pero que profundizándolo nos vamos a ir dando cuenta cuántas verdades han estado encerradas que de pronto no hemos descubierto y mucho menos hemos puesto en práctica. San Juan Damasceno dice: la oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Elevación del alma hacia Dios. Cuando se habla de elevación, podemos traducirlo, salir de lo terreno para entrar en lo celestial. Salir de lo material para entrar en lo espiritual. No puede hacerse, por tanto, la oración mezclada con muchas cosas del mundo. Y petición a Dios de bienes convenientes. ¿Cuáles son los bienes convenientes? ¿Cómo sabemos
cuáles son los bienes convenientes para nosotros. Eso no lo podemos saber tan fácil. Por eso es que el Espíritu Santo viene en ayuda nuestra. Pero luego vamos ¿a qué viene? A poder fortalecer nuestra flaqueza. Nosotros no sabemos definir lo conveniente. Es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque Él sí conoce cuál es la aspiración de nuestro espíritu, que es el mismo, el que está en nosotros, pero como es Jesús el que ha puesto en cada uno de nosotros el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo en cada uno de nosotros tiene, pudiéramos decir así, planes diferentes, porque Dios tiene para cada uno un plan de amor único y especial. Y ese espíritu que el Dios pone en cada uno de nosotros es el que va a determinar cuáles son los bienes convenientes. Pero ¿quién puede pedir esos bienes convenientes? El Espíritu Santo, que está en nosotros, que intercede por nosotros y que va a alcanzar de Dios lo que realmente necesitamos. La oración también es una acción conjunta de Dios y del hombre. No es solo una oración, una acción nuestra, no. Nunca la oración es solo una acción nuestra. El catecismo dice en otro de sus numerales que dice que Dios es el primero que toma la iniciativa en la oración, así como hizo con la samaritana, dame de beber, pero le pidió de beber a la samaritana para que la samaritana pudiera pedirle agua a él. Esa agua que brota desde la eternidad. Igual hizo Jesús con su mamá. Le pide la bendición, pero para que ella le pida primero a él que la bendiga. Entonces Jesús siempre que pide es porque quiere dar. Y en la oración se encuentra la sed de Dios con la sed del hombre. Y expresa también el catecismo de una manera muy hermosa. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Por eso es una acción de Dios y del hombre. Cuando vamos a orar es porque ya Dios quiere entrar en relación con nosotros. Por eso es una acción que brota del Espíritu Santo y de nosotros. Y algo muy importante, la oración va dirigida por completo al Padre. Cualquiera sea el medio que tomemos. Le oremos a la Virgen, le oremos a Jesús, le oremos a un santo, va por completo al santo. Y la oración siempre se hace en unión con la voluntad de Jesús, de ese Hijo de Dios hecho hombre. Luego, nunca la oración, ni estamos solos, ni es una inspiración nuestra. Es una acción conjunta. El Espíritu Santo, pudiéramos decir que es como el agente principal en la oración. Una cosa muy importante nos recomienda el catecismo y que forma parte de esa novedad en la oración. Y digo que forma parte de esa novedad porque nosotros veníamos hablando, voy a orar, entonces tengo que sacar un tiempo específico, de pronto irme de mi casa o buscar un lugar especial, apartarme de todos, porque no hemos sabido orar en los acontecimientos de cada día, orar en cada instante, como lo quiere Jesús. Ese orar sin cesar que nos manda el Evangelio
no lo hemos podido practicar. Bueno, hablo en la parte de lo que conozco, porque yo a ustedes no los conozco, pero sí ha venido siendo una costumbre tomar la oración como algo aislado de la actividad normal u ordinaria de cada día. Pero ¿qué es lo que se nos recomienda? Que impregnemos de oración las humildes situaciones cotidianas. Que nada interrumpa nuestra oración, ni el oficio de la casa, ni el trabajo de la oficina, ni las actividades que tengamos sociales. Nada interrumpa nuestra oración. Ese es un punto importante para poder obedecer al catecismo que nos manda orar sin cesar. Sin cesar indica sin interrupción. Otro punto importante de este numeral 660, 6C es Catecismo de la Iglesia Católica, y los numerales que apuntan ahí corresponden al catecismo. Dice el catecismo en el numeral 2660, es justo y bueno orar para que la venida del reino de justicia y de paz influya en la marcha de la historia. Ya Jesús lo dijo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. La venida del reino tiene que ser un objetivo fundamental de nuestra oración. También esto empieza a cambiar, porque hemos venido acostumbrados a pedir por nuestros intereses, mis preocupaciones, mis problemas, mis necesidades, las necesidades de los míos, mis anhelos. Pero salirnos de eso para centrarnos en el reino ya es algo necesario, importante, y digo necesario porque es Jesús mismo el que lo pide. Y esta última parte, todas las formas de oración, todas. ¿Cuáles son las formas de oración? La contemplación, la oración de alabanza, la oración de adoración, la oración de petición. Todas las formas de oración pueden ser la levadura con la que el Señor compara el reino. Sabemos cuál es la levadura con la que el Señor compara el reino, ¿no? El reino de los cielos es como una levadura que una mujer pone en una determinada porción de harina para que fermente toda la masa. Y esa levadura va haciendo que esa masa crezca. Entonces, toda forma de oración se puede volver levadura para lograr y pedir la pronta venida de ese reino. Por eso no se descarta ningún tipo de oración, ni siquiera la de petición. Es Jesús mismo quien nos pone las condiciones para orar. Cuando hablamos de condiciones, podemos hablar de requisitos o exigencias. O sea, se tienen que cumplir. Si no hay esas condiciones, no podemos hablar de una oración grata a Dios. Y si no es grata a Dios, no es una oración efectiva. O sea, no va a producir frutos. Por eso es importante mirar estas condiciones que Jesús mismo nos pone. ¿Cuáles son? La reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda, o sea, el perdón.
Si hay resentimientos en nuestro corazón, porque a veces decimos, no, yo sí ya perdoné, pero mentiras, te cuesta relacionarte con esa persona, la evades, mantienes una distancia, todavía no hay un perdón completo, todavía hay que superar ciertos resentimientos. El amor a los enemigos, amor a los enemigos, oración por los perseguidores, orar al Padre en lo secreto, no gastar muchas palabras. No gastar muchas palabras, a veces nos llenamos de tantas prácticas piadosas que no nos alcanza el tiempo, pero que si nos ponemos a analizar, no es una verdadera oración. Estamos rezando, pero no estamos hablando con Dios. No estamos conversando con Dios. Y entonces tenemos el Rosario de la Divina Misericordia o la Corona de la Divina Misericordia. Tenemos la consagración a San José. Entonces tengo que hacer la adoración de las llagas de Cristo. Tengo que hacer, y se nos pasa las horas de la pasión, y después, y se nos pasa el día en rezo tras rezo, rezo tras rezo, pero no podemos hablar de una verdadera vida de oración. Por eso el Señor dice, no gastar muchas palabras. Santa Teresita, cuya novena empezamos hoy, dice, basta una elevación del corazón, un mero suspiro hacia Dios, una palabra sencilla, pero que es un elevar el alma hacia Dios, ya es oración. Vuelve Dios a hablar del perdonar desde el fondo del corazón al orar. La pureza del corazón y la búsqueda del reino. ¿Cómo insiste Jesús en la búsqueda del reino? Esta conversión se centra totalmente en el Padre. Todo esto para que nuestra oración llegue y glorifique al Padre, que es lo propio de un hijo. Porque cuando oramos nos tenemos que sentir hijos hablando al Padre. Como ya dijimos, la oración tenemos que hacerla en unión con la voluntad de Jesús, como lo veíamos en los textos anteriores. Entonces nuestra oración la hacemos, nos hacemos hijos en el Hijo para poder hablarle al Padre. Así tiene que ser nuestra oración. En Mateo 7 dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, y yo les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Cuando uno lee este texto, por lo menos a mí me pasó, decía, pero si lo que hicieron no es iniquidad, es algo malo. La iniquidad es sinónimo de maldad y profetizar no es maldad. Expulsar demonios no es maldad, ni lo puede hacer una persona mala. Milagros, eso no sale de una persona mala, porque el Señor le dice, apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. En otro texto dice, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque cuando lo que se hace no es voluntad de Dios, sino que es voluntad nuestra, entonces se está ofendiendo a Dios.
así estemos haciendo milagros o así estemos expulsando demonios. ¿Por qué? Porque no se está haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que la iglesia, cuando aparecen carismas extraordinarios, hay carismas ordinarios que los tenemos todos. Unos tienen unos, otros. Pero los carismas extraordinarios, como el profetizar, el tener visiones, locuciones, don de sanación, don de liberación. Cuando aparecen esos dones extraordinarios, esos carismas, hay que someterlos al discernimiento de la iglesia en su autoridad competente, que es el obispo. Y el obispo puede determinar a un sacerdote que haga el seguimiento para poder definir si ese carisma viene de Dios o no. Porque sabemos que el demonio también puede conceder dotes extraordinarios a una persona para poderle hacer la guerra a Dios. Entonces, esto que dice Jesús aquí es muy importante, sobre todo en esos grupos de oraciones con dones extraordinarios. Y aquí vuelve a hablar el Señor de no decir muchas palabras. Que no obremos, los gentiles son los que no creen, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos. Vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Pero esto se nos olvida. Y digo que se nos olvida, bueno, cuando yo les hablo, también me estoy haciendo un examen particular, ¿no? Se nos olvida porque esto requiere abandono. Si yo sé que Dios sabe mis necesidades y que está atento a cubrirlas porque Él es providente, entonces yo no tengo inconveniente en centrar mi petición en la gloria del Padre y el reino de Dios. Y me olvido de mí. Pero mientras yo no tenga esta seguridad, esta certeza de que mi Padre sabe lo que necesito antes de pedírselo, entonces no me puedo abandonar. Ahora me pueden decir, pero Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, sí. Pero ya Él nos dice qué es lo que tenemos que pedir. Y lo dijo clarito. En una parte dice el Espíritu Santo. Y cuando los apóstoles le dicen, enséñanos a orar, de una vez marcó lo que debemos pedir. En el Padre Nuestro está lo que debemos pedir. Así que nuestras oraciones podemos decir que deben quedar enmarcadas en el Padre Nuestro. Una condición fundamental para orar, la humildad. Cuando yo sé que es el Espíritu Santo el que ora en mí y el único que puede saber lo que me conviene, de ahí parte la humildad. Entonces yo dejo que Él ore. Yo tengo que partir de mi nada para poder orar. Dice Jesús en estos escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta en el volumen 3 de enero 12 de 1900, que no parten de su trono reescritos de gracias, sino por medio de la humildad. Ningún billete puede ser recibido por mí si no contiene la firma de la humildad. Ninguna oración escucha en mis oídos y mueve a compasión mi corazón si no está perfumada con el aroma de la humildad. ¿Y qué es lo que más nos ayuda a la humildad? Nos lo enseña Jesús a través de los escritos de Luisa. Cuando yo pierdo mi voluntad en la de Jesús,
como mi oración tengo que hacerla unida a la voluntad de Jesús, y la voluntad de Jesús sí sabe lo que me conviene, y sí sabe darle gloria al Padre perfecta, y sí sabe con toda su potencia pedir el reino, entonces ahí yo hago mi mayor acto de humildad para no orar con mi voluntad, sino con la voluntad de Jesús. Pierdo mi voluntad en la de Jesús, o sea, la fundo, la escondo, para darle cabida a la voluntad de Jesús en mí. De ahí partimos para hacer el acto y no tanto de humildad, porque Jesús dice o nos pide no tanto ser humildes cuando entender que somos nada, que esa es nuestra verdadera realidad, porque el humilde es Él. El humilde es Él porque Él sí se abajó. Él dejó todos sus privilegios divinos y cogió nuestra miseria humana. Ahí sí hubo humildad. Pero nosotros, ¿de dónde nos vamos a rebajar si somos nada? Entonces la conciencia de mi nada es la que me lleva a unirme al todo para poder hacer una verdadera oración. Y este numeral del Catecismo del 562 es fuerte, pero es importante saberlo. Nos dice que en la oración interviene todo el hombre, cuerpo y espíritu. Pero que la oración, aun cuando interviene todo el hombre, brota del corazón. Y sabemos que el corazón es el órgano de la voluntad, ¿no? Es el corazón el que ora. Ahora, si este corazón está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Cuando el corazón está alejado de Dios por el pecado. El hombre en pecado, sobre todo el pecado mortal, la palabra lo dice mortal, o sea, la vida de Dios está muerta por el pecado. Esa oración no llega a Dios. La única oración de una persona en pecado que llega a Dios es cuando es una oración de arrepentimiento, de reconocimiento del pecado, de perdón por el pecado. Esa oración sí la escucha Dios. Del alma en pecado arrepentida. De lo contrario, un alma en pecado mortal que llega a rezar por un difunto o a pedir la satisfacción de cualquier necesidad, no llega a Dios. La oración de la Virgen María. La Virgen María es llamada la omnipotencia suplicante, porque Jesús ya lo ha dicho, Él jamás le negará nada de lo que la Virgen le pida. Pero también la Virgen, ¿qué es lo que la Virgen le pide a Dios? ¿Cómo ora la Virgen? Cuando nosotros le decimos, Madre mía, alcánzame esta gracia, ¿qué hace la Virgen? Nos lo dice el Catecismo en el numeral 2677. Dice, María es Madre de Dios y Madre nuestra. Podemos confiarle todos nuestros cuidados y nuestras peticiones. Ora por nosotros como oró por sí misma. ¿Cómo oró ella por sí misma? Hágase en mí según tu palabra. En otras palabras, hágase en mí lo que tú quieras. Hágase en mí lo que tú decidas. Así ora ella por nosotros. Cuando le entregamos algo,
ella se lo entrega a Dios, porque ella no se queda con eso, se lo entrega y le dice, hágase en esto conforme tu voluntad. Hágase en esto conforme tu palabra. Confiándonos a su oración, nos abandonamos con ella en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Esto tiene que marcar nuestra oración. El mismo fiat de la Virgen. Hágase en mí según tu palabra. Y esto lo corrobora ella más en el libro de la Virgen María, en el Reino de la Divina Voluntad, en el apéndice sexto, cuando habla de las bodas de Caná. Esto es solo una parte de esa lección. Dice, ¿queréis ser santos? Haced la voluntad de mi Hijo. No os separéis de lo que os dice mi Hijo y podréis tener en vuestro poder su semejanza y su santidad. ¿Queréis que cesen vuestros males? Haced lo que os dice mi Hijo. ¿Queréis cualquier gracia, por difícil que sea? Haced lo que os dice y lo que quiere mi Hijo. ¿Queréis también las cosas necesarias para vivir? Haced lo que os dice mi Hijo. ¿Cuántos hay que se ven llenos de pasiones, débiles, afligidos, desdichados, miserables, y sin embargo oran y oran, pero como no hacen lo que les dice mi Hijo, nada obtienen? El cielo parece que está cerrado para ellos. Este es un dolor para tu madre, porque ve que mientras oran, se alejan de la fuente en la que residen todos los bienes, es decir, la voluntad de mi Hijo. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Jesús, hablamos de obediencia, porque no es solo obedecer el Evangelio, hay que obedecer las autoridades legítimamente constituidas, porque a veces podemos conocer muy bien el Evangelio y tratar de vivirlo, pero nos olvidamos del cuarto mandamiento, que tenemos que obedecer a toda autoridad legítimamente constituida, y entonces desobedecemos por todos lados. No obedecemos las autoridades civiles, evadimos los impuestos, no cumplimos las órdenes que nos dan o tratamos de simular que las cumplimos de parte del jefe o del patrón o de la persona a quien yo le tengo que responder. Pues a veces creemos estar muy bien en ese cumplir la voluntad de Dios, pero nos toca ser bien delicados y bien fieles en este sentido, porque eso es lo que nos dice la Virgen. Ahora sí, quiero ver si hay aquí algunas preguntas, porque vamos a pasar ya a otra parte, que es ya hablar de ese nuevo método de oración. ¿Hay preguntas? Puede abrir el micrófono el que quiera preguntar de lo que hemos visto hasta aquí y hacer la consultita, o me escriben al chat. ¿O seguimos y al final? Como quieran. Bueno, yo sí tenía una. Diga. Yo sí hablo, digo. Me llamó la atención cuando usted nos comenta que toda oración va dirigida por completo al Padre. Quería o sea, porque sí, también nos lo explicó un poquito más adelante, pero sí quería como que me aclarara, porque me llama la atención que normalmente uno a veces se siente que está conversando con el hijo, que está hablándole a la madre, o sea, que está dirigiendo la oración a a las diferentes partes que están en el cielo, digamos. Pero el hecho de que usted comentara que la oración va dirigida por completo al Padre, entonces me hace así como, ok, entonces todo lo que yo oro siempre va dirigido al Padre, o cómo lo interpreto más bien. Sí, todo va dirigido al Padre. ¿Por qué? Son tres personas y un solo Dios. Si tú le oras al Espíritu Santo,
que es Dios y que son uno, ¿sí? Pero ¿cuál es el fin del Espíritu Santo? Por eso tenemos que volver siempre al acto único y eterno de la Santísima Trinidad. ¿Cuál es? El Padre que se ama a sí mismo y genera al Hijo. Y el Hijo, recibiendo ese amor del Padre, le devuelve ese amor al Padre. Pero ese amor que el Padre, a través del cual el Padre genera al Hijo, y el amor que el Hijo le envía al Padre es el Espíritu Santo. Entonces, si tú diriges una oración al Hijo, a Jesús, esa oración, como Jesús es el mediador entre nosotros y el Padre. Jesús, esa oración la lleva al Padre. Porque esa oración nuestra, ahora vienen los nuevos modos de orar, fundamentalmente tiene que tener un objetivo, la gloria del Padre. Y si oras al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que ora en ti, el Espíritu Santo es el que sabe qué es lo que el Padre ha determinado, cuál es el plan de amor de Dios del Padre para ti. Él te inspira lo que debes orar y lo que te inspira es para la gloria del Padre. Todo culmina en la gloria del Padre, así como la misa. En la misa Jesús es el que actúa. Él es el sacerdote en la misa, ¿no? Él es el sacerdote y él es la víctima. Pero todo en la misa va para el Padre, por el Espíritu Santo. Así es toda oración. Nos unimos a Cristo, ¿sí? Y va al Padre en el Espíritu Santo. Fíjate que la oración tenemos que unirnos a la voluntad de Jesús. Y esa unión a la voluntad de Jesús, como es el Espíritu Santo el que ora en nosotros, entonces es una oración unidos a Jesús para el Padre, que es el dador de todo bien, el Padre. No sé si te quedó clara. Sí, igual entonces si le estoy hablando conversando con la madre también, porque igual Claro, todo va dirigido a su hijo y después al padre. claro, así es. Ahí. Siempre el Padre es el fin Okay. de todo. Sí, y es que me llama la atención porque nunca lo había visualizado así. O sea, sinceramente es algo que me llama mucho, poderosamente la atención. Gracias. Sí, el catecismo tiene muchas riquezas que nos toca irla escudriñando porque son muy hermosas. Bueno, ¿otra pregunta? Sí, hay unas en el chat, pero no sé si Milagro las está viendo o las reviso. A ver, yo las miro. Okay. ¿Cómo sé cuando los carismas me los ha dado Dios? El discernimiento, a través del discernimiento de la iglesia. Si son carismas extraordinarios, hay que someterlo al discernimiento de la iglesia, la autoridad competente. Y así vamos seguros. San Juan de la Cruz incluso dice que lo debemos rechazar. Él dice, rechacémoslo, que si Dios realmente los quiere para ti, por encima de tu rechazo te los da, como le pasó a San Pío de Pietrelcina. Dios le da los estigmas, él los rechaza, ora para que Dios se los quita, pero después se los vuelve a poner. Porque si Dios quiere para ti ese carisma, así tú te resistas, él se impone. Pero la iglesia tiene que discernirlo. ¿Cómo orar sin decir muchas palabras? Con el corazón. Con el corazón. Hay que aprender a escuchar a Dios. Es difícil decir, pero a Dios no hay que decirle muchas cosas. Porque ya sabe lo que necesitamos. No sabría explicarte un te amo, un gloria a ti, Señor, o como le decía ese hombre que nos cuenta Santo Cura de Ars, Señor, aquí vengo. Yo sé que tú me amas y yo te amo. Y ya, y ahí se quedó. La sola presencia de él ante el Santísimo ya era oración.
su disposición para estar con Dios ya era oración. Y no tenía que decirle muchas palabras. Bueno. A mí con el de los carismas me queda una duda. Diga. Porque, sí, para servirle, Juan Manuel. Me queda la duda porque en algún momento, bueno, uno ha servido en varios ministerios y se ha dado la oportunidad de visualizar varios carismas en los hermanos. La duda que me queda es si en la iglesia a veces nos cuesta tanto tener un apoyo, digamos, de un director espiritual, de un sacerdote que crea incluso o que sea carismático, que pueda aceptar cierto tipo de carismas, ¿cómo podemos entonces poner en discernimiento ese tipo de carismas delante de la iglesia? Ahí me quedo como patinando también. Mira, Juan Manuel, cuando el carisma viene de Dios, el carisma es un servicio. El carisma es para servirle a la iglesia. Dios lo da para el servicio de la iglesia. Cuando es Dios el que lo da y tiene una misión especial con ese carisma, ore pidiendo ese discernimiento espiritual. Y Dios lo da. Porque Él da el carisma y da la forma para que ese carisma se compruebe que es de Él. Siempre lo ha hecho. Okay. Siempre lo ha hecho, aún en este tiempo, en medio de las dificultades que se presentan en la iglesia, por lo que tú me cuentas, que yo sé que es así, y no solo en Costa Rica, en muchos lugares, pero Dios suscita a aquella persona que va a confirmar que ese carisma es de Él, para que el alma camine segura. Amén. Sí, Él siempre lo da, por eso tenemos que tener esa confianza en Dios. Okay. Bien. Gracias. Entonces, continuamos, ¿verdad? Bueno. Vamos a hablar, ahora sí entramos en esta nueva forma de orar y muy específicamente las horas de la pasión, donde más nos vamos a centrar, pero ahí vamos a encontrar para todo, ¿no? El catecismo nos dice, la oración de Jesús hace de la oración cristiana una petición eficaz. Miren, la oración de Jesús. Él es su modelo. Él ora en nosotros. Ese en nosotros, o sea, Jesús en nosotros, dentro de nosotros, ora. Y de eso lo tenemos que vivir con fe. Y ora con nosotros. Ya lo veíamos en otro, el unir nuestra voluntad a la de Jesús. Puesto que el corazón del Hijo no busca más que lo que agrada al Padre, ¿cómo el de los hijos de adopción se apegaría más a los dones que al dador? Si lo que el Hijo quiere, el verdadero Hijo, es la gloria del Padre, nosotros, que somos hijos por adopción, ¿cómo vamos a través de la oración a buscar más los dones de Dios y no al dador de esos dones? Si ya Él sabe lo que necesitamos y su providencia nos da lo que quiere y sabe que nos conviene, entonces nuestra oración debe ir más a glorificar a Dios, a amar a Dios, a bendecirlo, a agradecerle. Por eso, más que hacer oración, Jesús quiere que nosotros nos hagamos oración en Él. No que seamos nosotros los que hagamos la oración. Que nosotros en Él nos hagamos oración, que es hacernos oración en Jesús. Hacernos una continua actitud de amor, de adoración, de alabanza, de acción de gracias al Padre. En Cristo, por el Espíritu Santo. Así tiene que ser nuestra oración. En Cristo,
por el Espíritu Santo al Padre. Eso nos lo dice el numeral 2740 del Catecismo. Ahora sí vamos a hablar de este nuevo modo de orar, que es la oración en la divina voluntad. ¿Qué es la oración en la divina voluntad? La oración en la voluntad de Dios. Ya no con nuestra voluntad, sino con la voluntad de Dios. Pero fijemos, si nos ponemos a ver, decimos, es nuevo, pero realmente no es nuevo. Ya nos lo venía enseñando el catecismo, y ese catecismo salió como en 1970 y pico. Salió el catecismo. Entonces, ¿qué nos invita? A unirnos a la voluntad de Jesús. Como la voluntad de Jesús es divina, si nos unimos a la voluntad humana de Jesús, la voluntad humana de Jesús está unida a la voluntad divina. Necesariamente quedamos unidos a la voluntad divina. ¿Para qué? Para orar, se me pasó, para orar. Entonces, orar en la voluntad de Dios siempre es un acto de amor, porque la voluntad de Dios es amor y la voluntad de Dios no sabe más que amar. Entonces, es un acto de amor a través del cual yo reparo. Es un acto de amor a través del cual yo comparto todo con el amado. Es un acto de amor que le rinde honor y gloria al amado, que intercede por mis hermanos ante el amado, que agradece. Ay, ¿por qué se me va? Está con tiempo. Que lo ama por todos y en todas las obras de Dios. En el numeral del Catecismo 521 nos dice algo importante. Todo lo que Cristo vivió, nosotros tenemos que vivirlo. Todo. Los estados y misterios de Jesús, todos. Y debemos pedirle con frecuencia que los realice y que lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. ¿Por qué? Porque a través de esos estados y de esos misterios que Dios nos participa, ¿para qué nos lo participa? Para comunicarnos sus gracias, para producir en nosotros los efectos que Él quiere obrar en nosotros, a raíz de esos misterios. Ahora, ¿qué es importante aquí? Esto hay que conocerlo. Por eso es tan importante estudiar el catecismo, porque querámoslo o no, lo vamos a vivir. Por ejemplo, ahorita que está el mundo en tanta crisis, esa huida de Jesús a Egipto, en medio de la persecución, dejando todo en Nazaret, porque a Belén no se llevaron sino unas pocas cosas, porque iban a volver a Nazaret. Eso es lo que está viviendo la gente ahora, que ha tenido que salir de sus casas, perderlo todo, irse a otro lugar. Pero si no ha contemplado estos misterios de Jesús, si no sabe cómo los vivió Jesús, no va a poder dejar que ese misterio continúe en ella y en la iglesia, porque ella es miembro del cuerpo de Cristo. Y por supuesto, no va a poder recibir las gracias que Él quiere comunicarle a través de la vivencia de ese misterio. O el caso de la mamá que tiene que enterrar a su hijo, si no ha contemplado a la Virgen María sepultando a su hijo y cómo lo vivió ella y de dónde sacó la fuerza
no va a poder vivirlo ni recibir las gracias que Dios le tiene reservadas a través de ese misterio. Esa es la importancia de meditar los misterios del Santo Rosario, donde está toda la vida de Cristo completita, porque nos toca vivirlos a nosotros. En cualquier momento nos van a ir llegando, Dios nos los va proporcionando. Esto nos hace pensar por qué es importante meditar la pasión. Los misterios, porque ahí también están los estados de la vida de Cristo, su niñez, su vida oculta y todo lo demás. Y en la pasión está el fundamento de ese misterio pascual. Muchos santos han hablado de la pasión de Cristo. Aquí tomé algunas citas, me parecen importantes. En la imitación de Cristo dice, el cristiano que medite atentamente en la vida, pasión y muerte del Señor, encontrará allí en abundancia todo lo que le es necesario para progresar en su vida espiritual. Importante, lo encontrará en abundancia y va a encontrar todo lo que necesita para progresar en la vida espiritual sin necesidad de ir a buscar fuera de Jesús algo que le pueda aprovechar mejor. Es decir, suficiente la pasión de Cristo. Dice San Alfonso María de Ligorio, si quieres crecer en la vida del Espíritu, piensa todos los días en los padecimientos del Señor. Todos los días. Por eso es tan importante el reloj viviente, porque el reloj viviente nos lleva a meditar todos los días. Porque pensando en ellos, es imposible que no te llenes de amor y de fortaleza. Amor capaz de relativizar los demás efectos en comparación con el suyo. ¿Ve? Relativizar. Te humillaron. Contempla la humillación de Jesús. ¿Cuánto no lo humillaron a él? A ti no te han hecho lo que a él le hicieron. ¿Cuándo nos han abierto la boca y nos han echado escupitazos en nuestra boca? Con Jesús lo hicieron. Fortaleza para sobrellevar con gozo las pruebas y las cargas inevitables de la vida, porque nos van a llegar en todos los momentos de nuestra vida. Por eso es importante meditarla todos los días. San Alberto Magno, maestro de Santo Tomás, supo por revelación que el simple recuerdo o la meditación de la pasión de Jesucristo es más meritorio para el cristiano que ayunar durante todo un año a pan y agua todos los viernes o disciplinarse sangrientamente cada semana o rezar el salterio todos los días. Superior a todo eso, meditar la pasión de Jesucristo. No quiere decir que eso no se pueda hacer, ni que es malo, no, eso se puede hacer y es bueno, pero el meditar la pasión de Cristo está por encima de eso y da mejores frutos. Algunos volúmenes de Luisa nos hablan sobre lo que Jesús ha prometido, pero dentro de esas promesas hay unas lecciones muy importantes. Ella le dice que qué le va a dar en recompensa por todos los sacrificios que hizo escribiendo las horas de la pasión, porque a ella le costaba mucho escribir. Entonces Jesús dice que a ella le dará un beso y un alma por cada palabra, imagínense que escribió. Entonces ella le pregunta que a los que las van a meditar, ¿qué les va a dar? Y miren lo que Jesús dice.
si las hacen junto conmigo, ahí está poniendo una condición, junto conmigo. O sea, con sus mismos sentimientos, con sus mismas intenciones, sabiendo que estamos con Él y con mi misma voluntad. Es la otra condición. O sea, no con nuestra voluntad, sino con la voluntad de Jesús. Si cumplimos esas condiciones, por cada palabra que reciten, les dará también un alma, porque toda la mayor o menor eficacia de estas horas de mi pasión está en la mayor o menor unión que tienen conmigo y haciéndolas con mi voluntad. Es un momento de profunda unión con Jesús para meditar estas horas de la pasión. La criatura se esconde en mi querer. O sea, nuestra voluntad, y todos nosotros nos metemos en Jesús, nos escondemos en Él. Y actuando, ¿para qué nos metemos en Él? Para que en nosotros actúe su voluntad, actúe su querer. Entonces dice Él, y actuando mi querer, que lo dejamos actuar a Él. Cuando yo me escondo en Jesús, al meditar las horas de la pasión, Él entra a actuar en mí. Entonces puede hacer todos los bienes que quiere, aún por medio de una sola palabra. Y esto cada vez que las hagan. Cuando el alma hace esto, esas horas de la pasión tienen una potencia divina, porque es la misma oración de Jesús. Y otras almas dicen, no, yo medito la pasión en la Biblia. Pero es que en la Biblia no está explicitada esa pasión interna de Jesús. Y tú meditando en la Biblia, no alcanzas a vivir eso que Jesús quiere que vivas con Él. En otra ocasión, dice Luisa, estaba lamentándome con Jesús porque después de tanto sacrificio para escribir las horas de la pasión, eran muy pocas las almas que las hacían. En ese entonces. ¿Y qué le dice Jesús? Hija mía, no te lamentes. Aunque fuera solo una, deberías estar contenta. No habría sufrido yo toda mi pasión, aunque se debiera salvar una sola alma. Así también tú. Jamás se debe omitir el bien porque sean pocos los que los aprovechen. Todo el mal es para quien no lo aprovecha. Aquí hay una enseñanza muy importante. Porque a veces, en algunos lugares y en algunas circunstancias, va a haber una charla, una conferencia, se va a hacer tal cosa, un bien. Y llegan 2 personas y arreglamos una silletería como para 50. No, entonces mejor no, dejémoslo para otro día. Y no se hace lo que se iba a hacer. Y Jesús dice que no, que aunque cuando sea una sola alma, no se debe omitir el bien. Por el hecho de que son pocos los que lo van a aprovechar, no. El mal está para quienes no lo aprovecharon. Entonces, esto que nos anime cuando no encontramos mucha respuesta en una invitación que hagamos, en un retiro que programemos, en una hora santa, que lo que sea, no nos deprimamos o no nos entristezcamos porque sean 1 o 2 nomás, no. Así sea una sola alma. Hija mía, quien piensa siempre en mi pasión, forma en su corazón una fuente, y por cuanto más piensa en ella, tanto más esta fuente se agranda. Y como las aguas que brotan son aguas comunes a todos, así esta fuente de mi pasión que se forma en el corazón sirve para bien del alma, miren, para gloria mía y para bien de las criaturas.
O sea, tiene un triple beneficio pensar siempre en la pasión. Y es que todo a nosotros nos puede llevar a pensar en la pasión. ¿Estás cansado? Cansancio de Jesús. Y te unes al cansancio de Jesús. Una persona te quedó mal, te hizo perder tiempo. Piensa en Jesús. No le diga nada, ¿verdad? Que yo le diga. ¿Cuántas veces él Bueno, más. lo despreciaron? Te lo acompaño. Bueno, entonces, estar pensando en la pasión, es muy importante irnos refiriendo siempre a esa pasión de Cristo, en todo lo que nos pase, en todo lo que suframos, en todo lo que vivamos, porque eso va agrandando esa fuente en nosotros, una fuente de amor. Y esa fuente nos hace bien a nosotros, le da gloria a Él y ayuda a todos nuestros hermanos. ¿Qué darás en recompensa a aquellos que harán las horas de la pasión? Todo esto se lo inspiró el Espíritu Santo a Luisa, que hiciera esas preguntas, porque lo que ella iba a escribir, Jesús se lo dijo, no era para ella, era para nosotros. Para que nosotros viéramos la importancia. Entonces Jesús le dice, hija mía, estas horas no las consideraré como cosas vuestras, ¿ve? Sino como hechas por mí. Os daré mis mismos méritos, como si yo estuviera sufriendo en acto mi pasión. Los mismos efectos, según las disposiciones de las almas. Esto en la tierra. Premio mayor no podría darles. Imagínense, los méritos que Él gana nos los da a nosotros. Todo lo que, la gloria que el Padre le da por haber sufrido eso, nos la da a nosotros. Ahora, en el cielo, o sea, cuando el alma que medita las horas de la pasión llega al cielo, a estas almas me las pondré de frente, saeteándolas con saetas de amor y de contentos por cuantas veces han hecho las horas de mi pasión. Y ellas me saetearán a mí. Qué dulce encanto será esto para todos los bienaventurados. Los bienaventurados viendo ese, ¿cómo será eso de hermoso? El alma frente a Jesús, Jesús saeteándola de amor y el alma saeteando de amor a Jesús. Y los bienaventurados contemplando eso. Como quien dice, es un espectáculo en el cielo, cuando entra un alma que ha meditado las horas de la pasión. Hermanita, ¿qué significa esa palabra? No la conozco. Saetear. Sí, correcto. Saetear es, a ver, le encuentro un sinónimo. Lanzándose flechas de amor. ¿Sí? Saetear es como tirar una flecha. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, saeteando es como que Jesús le tira flechas de amor al alma y el alma le tira flechas de amor a Jesús. Oh, qué bonito. Eso es el saetearse, ¿no? Tirarse Gracias. mutuamente, herirse mutuamente con heridas de amor. También le dice Luis, ay señora, hay tantas oraciones con indulgencias. Las oraciones importantes les ponen indulgencias. ¿Qué indulgencias van a tener las horas de la pasión? Entonces Jesús le dice, con las oraciones indulgenciadas se gana alguna cosa. Liberarte de penas temporales. En cambio, las horas de mi pasión, que son mis mismas oraciones, mis reparaciones y todo amor, han salido propiamente del fondo de mi corazón. Entonces dice, ¿para qué le voy a dar indulgencia?
¿Has acaso olvidado cuántas veces me he unido contigo para hacerla juntos y he cambiado los flagelos en gracias para toda la tierra? O sea, yo no necesito indulgencias porque son oraciones mías y van a producir los efectos de la oración de un Dios. Entonces no necesitan indulgencias. Por eso es tal y tanta mi complacencia que en lugar de la indulgencia le doy al alma un puñado de amor que contiene precio incalculable de infinito valor. Y además, cuando las cosas son hechas por puro amor, mi amor encuentra en eso su desahogo y no es indiferente que la criatura dé alivio y desahogo al amor de su creador. O sea, está haciendo lo máximo. Está aliviando el corazón de Jesús. En otra parte dice Jesús, en volumen 11, octubre de 1914, estas horas son las más preciosas de todas. Cuando él habla de todas, se está refiriendo, porque hay muchos libros, muchos santos que han escrito sobre la pasión de Cristo. Por eso él dice que estas horas, las de Luisa, son las más preciosas de todas, pues no son otra cosa que repetir lo que yo hice en el curso de mi vida mortal y lo que continúo en el Santísimo Sacramento. En la Eucaristía, Jesús está repitiendo y viviendo permanentemente su pasión. Como está en cuerpo, sangre, alma y divinidad, allí está viviendo toda su pasión desde que se encarnó, porque la pasión de Cristo empezó desde que se encarnó. La continúa en el Santísimo Sacramento. Así que en un momento de adoración ante Jesús expuesto en la Eucaristía, esto tenerlo presente. Ahí está Él viviendo completamente la pasión. Cuando escucho estas horas de mi pasión, escucho mi misma voz, mis mismas oraciones. Veo mi voluntad en esa alma. Veo mi voluntad en esa alma. Si está viendo su voluntad en el alma, se está viendo a sí mismo. Voluntad de querer el bien de todos y de reparar por todos. Y yo me siento transportado a morar en ella, para poder hacer en ella lo que hace ella misma. Oh, cuánto quisiera que aunque fuera una sola por región, hiciera estas horas de mi pasión. Me oiría a mí mismo en cada lugar y mi justicia en estos tiempos tan grandemente indignada quedaría en parte aplacada. Yo siempre que leo esto pienso que, porque uno oyendo tanto mal, como está el mundo ahora, dice uno, Dios mío, la paciencia de Dios es infinita, no se agota. Pero también pienso cuánto bien están haciendo las horas de la pasión. Están aplacando la justicia divina. Porque sí, gracias a Dios, se están difundiendo bastante y ojalá que perseveremos en ella. Le dice a Luisa, si tú supieras la gran complacencia que siento al verte repetir estas horas de mi pasión y siempre repetirlas y de nuevo repetirlas, quedarías feliz. Algunas veces nos parece cuando se comienzan, cuando ya la persona se encarrila en esto, no, pero al comienzo dice, no, ya yo leí el libro. No, pero ¿para qué voy? Si ya yo lo leí, ya los terminé las 24 horas, no. Es importante repetir y repetir y repetir, terminar y volver a orar con él, terminar y volver a orar con él. Para eso el reloj viviente. A Jesús lo hace feliz, lo complace.
Ese solo saber que complace a Jesús nos ha de motivar a no dejarlas nunca. Es verdad que mis santos han meditado mi pasión, han comprendido cuánto sufrí, se han deshecho en lágrimas de compasión hasta sentirse consumar de amor por mis penas, pero no lo han hecho así de continuo y siempre repetido con este orden. El orden es el orden de las horas. Hay cada día 24 personas acompañando a Jesús en las 24 horas. Así que puedo decir que tú eres la primera que me da este gusto tan grande y especial. Le está hablando a Luisa. Al ir desmenuzando en ti hora por hora mi vida y lo que sufrí, yo me siento tan atraído que hora por hora te voy dando el alimento y como contigo el mismo alimento y hago junto contigo lo que haces tú. ¿Cuál alimento? El alimento de su voluntad, que es el alimento de su vida. Debes saber que te recompensaré abundantemente con nueva luz y nuevas gracias. Y aún después de tu muerte, vuelve a hablarnos de esa eternidad. Después de tu muerte, cada vez que sean hechas por las almas en la tierra, estas horas de mi pasión, yo en el cielo te cubriré siempre de nueva luz y nueva gloria. Imaginémonos cómo está Luisa cubierta de nueva luz y nueva gloria por todas las almas que en la tierra estamos haciendo las horas de la pasión. Fue una promesa que él le hizo a ella. Luisa se estaba muriendo una de las personas conocida por ella y que se relacionaba con ella. Y ella dice que tenía temor, tenía ansiedad por esa alma y estaba rezando con temor, con ansiedad, tal vez porque pensando en la eternidad de esa alma. Y Jesús le dice que porque tiene temor. Dice, ¿no sabes tú que por cada palabra sobre mi pasión, por cada pensamiento, por cada compasión, reparación, recuerdo de mis penas, tantas vías de comunicación, de electricidad se abren entre el alma y yo, y por lo tanto de tantas variedades de belleza se va adornando el alma? Ella habla del alma que se está muriendo, ha hecho las horas de mi pasión, y yo la recibiré como hija de mi pasión, vestida con mi sangre, adornada con mis llagas. Esta flor ha crecido en tu corazón, porque Luisa tenía un grupo de personas que iban todos los días a meditar las horas de la pasión con ella, y esta debió ser una de esas almas. Esta flor ha crecido en tu corazón, y yo la bendigo y la recibo en el mío como una flor predilecta. Y mientras esto decía, se desprendía una flor de mi corazón y emprendía el vuelo hacia Jesús. Esa alma se fue para el cielo directamente. ¿Por qué? Porque las horas de la pasión, meditadas de esa forma repetida, adornó su alma de variadas bellezas y la transformaron en Cristo. ¿Por qué? Porque llegó vestida con su sangre y adornada con sus llagas. Llegó vestida de Cristo. Y al cielo no entra sino quien esté transformado en Cristo. Aquí Jesús se queja del mundo, ¿sí? El mundo continuamente renueva su pasión. Y ahora sí que más. Tanta violencia, tanto delito, tanta corrupción, tanta ofensa a Dios. No hay mandamiento que en este momento
no esté pisoteado colectivamente, no por unos pocos, colectivamente. Y como mi inmensidad envuelve a todos, dentro y fuera de las criaturas, por eso estoy obligado por contacto a recibir las espinas, los clavos, los flagelos, los desprecios, los escupitajos y todo lo que sufrí en la pasión. Y aún más. Ahora, quien hace estas horas de mi pasión a su contacto, cuando él entra en contacto con todo ese pecado, pues lo que recibe es lo que ya dijimos, clavos, ofensas. Pero cuando se pone en contacto con el alma que hace la pasión, dice él, me siento sacar los clavos, romper las espinas, endulzar las llagas, quitar los salivazos. Me siento cambiar en bien el mal que me hacen los demás. Y yo sintiendo que su contacto no me hace mal, sino bien, me apoyo siempre más sobre ella. Meditar las horas de la pasión es un acto de amor a Jesús, pero nos va ayudando a crecer en el amor y amarlo cada vez más. Y cuando uno ama verdaderamente, no soporta ver sufrir a la persona amada. Y si las horas de la pasión lo consuelan, le alivian los dolores, ¿cómo no hacerlas? Continúa Jesús en otra parte del volumen 11 diciendo, has de saber que con hacer estas horas, el alma toma mis pensamientos y lo hace suyos. Mis reparaciones, las oraciones, los deseos, los afectos y aún mis más íntimas fibras y las hace suyas. O sea, internamente nos vestimos de Cristo. Nos llenamos de Cristo. Y elevándose entre el cielo y la tierra, que es lo que debe ser una verdadera oración, un elevarnos entre el cielo y la tierra, hace mi mismo oficio. Y como corredentora, dice junto conmigo, ecce ego mite me, quiero repararte por todos, responderte por todos, implorar el bien por todos. Y este es otra novedad en la oración, en la divina voluntad. Como nos unimos a la voluntad de Jesús, la voluntad de Jesús buscó tres cosas fundamentales, siempre, siempre, en todo lo que hacía. La gloria del Padre, el bien de toda la humanidad y la reparación ante el Padre de todos los pecados. El darle la gloria, repararlo y alcanzar el bien para la humanidad. Pero para la humanidad, Jesús nunca tuvo una intención particular, ni individual, ni parcial. Siempre Jesús lo hacía por todos y para todos. Es una característica del que ora en la voluntad de Jesús. Responder por todos e implorar el bien para todos. Con las horas de la pasión, el alma cumple estos tres fines, porque se une a Jesús y en Jesús y por el Espíritu Santo le da la gloria al Padre, repara por todos e implora el bien para todos. Por eso en otra parte dice que las horas de la pasión son como un rocío que cubre toda la humanidad, llega a toda la humanidad. Esto es bien bonito, para no leer tanto, se los cuento. Cuando Jesús estaba en la tierra, siempre estaba acompañado de ángeles, nunca estuvo solo. Había miles de ángeles que le servían en la tierra.
Esos ángeles, cuando el alma está haciendo las horas de la pasión, se ponen al lado del alma. Dice Jesús, estos ángeles tienen un oficio especial. ¿Por qué se ponen al lado del alma? Porque en esa alma está Jesús orando. Porque ya esa alma se unió a la voluntad de Jesús y Jesús ora en ella. Entonces ellos complacidos, ¿qué hacen? Recogen las palabras de esa alma, que son las mismas de Jesús, sus oraciones, sus compadecimientos, sus lágrimas, los ofrecimientos que hacen, los unen junto con los de Jesús y los llevan ante la majestad para renovarle la gloria de su misma vida. Eso hacen, lo recogen todo, lo unen a Jesús para el Padre. Por eso, con qué atención y respeto el alma debe hacer estas horas, pensando que los ángeles están pendientes de sus labios para repetir junto a ella lo que ella dice. Y esto que Jesús agrega da dolor, pero también nos debe animar. Dice, ante tantas amarguras que las criaturas me dan, estas horas son los pequeños sorbos dulces que las almas me dan. Pero ante tantos sorbos amargos que recibo, son demasiado pocos los dulces. Por eso, más difusión, más difusión. Y es que debe ser así. A nosotros nos puede parecer mucha gente meditando las horas de la pasión, pero en razón de todas las ofensas que Jesús recibe del mundo entero, pocas deben ser el número de almas y por lo tanto, pocos los dulces que recibe. Los efectos de las horas de la pasión, como es la vida divina la que va actuando en el alma, esa misma vida divina de la que ella se va llenando, ese amor divino, esa belleza divina que le va comunicando esta pasión, esta meditación de la pasión, hace que cambie su debilidad en fuerza. Si está obstinada en la culpa, tiene un vicio del que no puede salir, un pecado en el que frecuentemente cae, va a recibir la luz y por supuesto la fuerza para salir de ese pecado. Si está sufriendo, va a recibir el consuelo y así de todo lo demás. Después Luisa se encuentra con unas almas del purgatorio. Y a ella le parecían que eran almas del purgatorio y que también había santos. Y sentía que nombraban a una persona conocida por ella que había muerto hacía poco tiempo. Y ellos decían, él se siente feliz al ver que no hay alma que entre en el purgatorio que no lleve el sello de las horas de la pasión. Y cortejadas, ayudadas por estas horas, toma sitio en lugar seguro. Y no hay alma que vuele al paraíso que no sea acompañada por estas horas de la pasión. Estas horas hacen llover del cielo continuo rocío sobre la tierra, en el purgatorio y hasta el cielo. Imaginémonos lo que sucede cuando un alma hace las horas de la pasión. Como es la oración de Jesús, da infinitas gracias a toda la humanidad. Es un rocío que se extiende sobre toda la tierra. Hace bien a las almas del purgatorio. Algunas de ellas las hace pasar al cielo y aumenta la gloria accidental de los que están en el cielo.
esto es algo muy grande. Entonces Luisa al oírlo decía que tal vez Jesús, por mantener la promesa dada a ella, que por cada palabra le daría un alma, le está diciendo que no hay alma que se salve, que no se sirva de estas horas. Entonces, él le dice, y ella le pregunta, ¿no? Si eso era verdad. Lo que las almas del purgatorio y los santos le habían dicho, que si era verdad, que no había alma que entrara al purgatorio, que no llevara las horas de la pasión o que subiera al cielo, que no fuera circundada por estas horas. Entonces Jesús le dice que sí. Estas horas son el orden del universo. Ponen en armonía el cielo y la tierra. Me disuaden de no destruir al mundo. Siento poner en circulación mi sangre, mis llagas, mi amor y todo lo que yo hice. Corren sobre todos para salvar a todos. Y conforme las almas hacen estas horas de la pasión, me siento poner en camino mi sangre, mis llagas, mis ansias de salvar las almas. Las pone en camino. ¿A dónde no llegarán? Al polo norte, al polo sur, a la China, a todas partes. Me siento repetir mi vida. ¿Cómo pueden obtener las criaturas algún bien si no es por medio de estas horas? ¿Por qué lo dudas? La cosa no es tuya sino mía. Tú has sido el esforzado y débil instrumento. La grandeza de estas horas. Y ya este es el último capítulo, ahora sí ya para que ustedes descansen de oírme y yo pueda tener el gusto de escucharlos. Dice, el San Aníbal María de Francia, que fue su confesor extraordinario y el que revisó sus escritos por orden de Roma y aprobó hasta el volumen 19, incluyendo estas horas de la Pasión y el libro de la Virgen, se le aparece a ella y le cuenta, le dice, ¿sabes cuántas bellas sorpresas he encontrado? Yo no me la creía cuando estaba sobre la tierra. Yo pensaba que había hecho algún bien al publicar el reloj de la Pasión, pero las sorpresas que he encontrado son maravillosas, encantadoras. Le está hablando de lo que encontró en el cielo, de una rareza jamás vista. Y le dice, todas las palabras concernientes a la pasión de nuestro Señor, cambiadas en luz, una más bella que la otra, todas entrelazadas entre ellas, y estas luces crecen siempre a medida que las criaturas hacen las horas de la pasión. Así otras luces se agregan a las primeras. Nos está confirmando que el cielo se va llenando de luz con estas horas de la pasión. Pero lo que más me sorprendió han sido las pocas palabras publicadas por mí acerca de la divina voluntad. Cada palabra cambiada en sol. Como él publicó los volúmenes también, hasta el volumen 19. Imagínense, cada palabra cambiada en sol. Que invistiendo con sus rayos todas las luces, forman tal sorpresa de belleza que se permanece raptado, encantado. Tú no puedes imaginar cómo quedé sorprendido al verme en medio de estas luces y de estos soles. Cómo estuve contento y agradecí a nuestro sumo bien Jesús que me dio la ocasión y la gracia de hacerlo. También tú agradécele de parte mía. Y ahora nosotros, ¿cómo no agradecerle a Jesús que nos haya permitido conocer estas horas de la pasión, conocer estos beneficios, ser llamados a meditar con ellas y a formar parte de un reloj viviente? Son gracias muy especiales que no a todos se les da, porque mucha gente ha conocido las horas de la pasión, se les ha hablado de ellas,
y no se han decidido a meditar con ellas. Eso son gracias. Gracias que tenemos que agradecerle a Dios. Luisa quedó maravillada, por supuesto. Dice, y estaba haciendo mis oraciones en el Fiat Divino, queriendo que tomaran parte también los mismos bienaventurados. Bueno, aquí viene otra enseñanza muy especial, pero vamos a leer hasta el fin para poderla entender. Dice, todo lo que se hace en mi voluntad divina, todo, así sea respirar, aunque el alma no pusiera la intención, todos toman parte. Mucho más los bienaventurados que viven en la unidad de mi voluntad. Mi voluntad se encuentra por todas partes y con su fuerza unificadora lleva a todos como acto suyo lo que hace la criatura en ella. Solo hay esta diferencia, que si el alma que obra mi voluntad en la tierra pone la intención de dar gloria especial a quien vive en la patria celestial, o sea, los beatos del cielo o los santos, ellos en la unidad de mi voluntad se sienten llamar por aquella que quiere felicitarlos y glorificar los demás. Vamos a explicar esto, que parece que la redacción no está muy buena, la traducción. Cuando el alma que obra en la voluntad de Dios en la tierra, al obrar lo que vaya a hacer, cualquier cosa que vaya a hacer, pone la intención con eso que va a hacer, de dar una gloria especial a quien está en el cielo. Los bienaventurados que están en el cielo, como están unidos a la voluntad de Dios, porque ellos viven en la voluntad de Dios, se sienten llamar, sienten la llamada de esa alma que quiere felicitarlos, quiere aumentar su gloria accidental. Ellos la miran con tanto amor y complacencia que extienden su protección toda especial sobre ella. Quien no obra en la unidad de mi fiat, o sea, en la unidad de mi voluntad, queda en lo bajo, porque le falta la fuerza para subir a lo alto. Sus obras no poseen ni la fuerza comunicativa ni la de elevarse. Las corrientes de comunicación están cerradas y están vacías de luz. Si tú supieras qué diferencia hay entre quien obra incluso el bien en la unidad de mi querer y quien obra fuera de él, a una costa de tu vida, no harías nada, por mínimo que sea, fuera de mi voluntad. Esto se habla de esa comunicación con el cielo, y aquí yo quiero hacer una relación especial con las novenas. Bueno, hoy empezamos la novena de Santa Teresita, que entra un modo nuevo. Hemos venido acostumbrados a hacer las novenas, 9 oraciones. Cada día rezamos 9 oraciones. Unas oraciones se repiten todos los días, como la oración inicial, la oración final. Cada día se hace una consideración, rezamos unos Padre Nuestros, una Ave María o una oración especial del Santo, y hacemos la novena por una intención, ¿cierto? Cualquiera, que se exane fulano, que me alcance tal, una intención. Ese es el modo como hemos venido acostumbrados a orar. Las novenas o la fiesta, prepararnos para las fiestas de los santos. Pero aquí Jesús nos está enseñando que hay otra manera de celebrar o de prepararnos para celebrar la fiesta de un santo, y que realmente se convierte para ellos en una verdadera celebración, una verdadera felicitación, que realmente les damos el regalo que ellos necesitan, que es que se aumente su gloria accidental. ¿Y cómo logramos eso? Lo que hagamos, hacerlo en la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios. No necesitamos rezar muchas oraciones.
vive la misa en la voluntad de Dios, o reza el rosario en la voluntad de Dios, o una pequeña oración en la voluntad de Dios. Ofrece tus actos vividos en la voluntad de Dios para preparar la fiesta de ese santo, para darle gloria, gracias y gloria a Dios por lo que obró de grande en ese santo, por todas las gracias que le dio a ese santo. Eso es lo que más hace feliz un santo y lo que más lo glorifica. Entonces, son los nuevos modos de orar y que Jesús aquí nos está comunicando y nos está enseñando. Porque cada día tenemos que ir creciendo en nuestra vida espiritual y Dios nos va pasando de un estado a otro para que vayamos elevándonos en nuestros modos. Bueno, hasta aquí, fundidos en su voluntad, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un buen descanso, una buena noche.